obra de sus propias mentes inventivas. Un error, una mentira, que se la cree, que se la practica y se la enseña, llega a ser verdad para ellos. Y el diablo coloca ese error, esa mentira, porque es el plan de él para que los seres humanos lleguen a conclusiones basadas en su propia mente inventiva. Sigue diciendo, pero ¿cómo caen los hombres en tal error? Comienzan con falsas premisas, false premises. Y luego, tratando de que todas las otras cosas prueben que el error es verdad. Si yo tengo un error, ahora tengo que acomodar lo demás para que vaya de acuerdo con ese error que yo he aceptado. Esto es exactamente lo que ha pasado aquí. Y no entendemos hasta dónde llegan las ramificaciones de este error. Sigo leyendo. En algunos casos, los primeros principios tienen una medida de verdad entretejida con el error. Fíjense, a veces el error no es abiertamente error. Hay verdad entretejida con el error, ¿no es cierto? No es un engaño, una mentira, un error abierto, porque si no, lo rechazaríamos, ¿no es cierto? El diablo no nos puede meter una mentira directa, porque entonces, ¿quién se la cree? Tiene que mezclar suficiente error con verdad para que lo aceptemos. Como la carnada, ¿verdad? El pescado no va a agarrar el anzuelo vacío, hay que recubrirlo con carnada para que el pez muerda. De igual manera el diablo, el error lo tiene que rodear con suficiente verdad como para que parezca verdad, para que entonces lo aceptemos. Pero dentro de todo ese conjunto de verdades le mete el error para que sirva como levadura que leurde toda la masa. Un poquito de error termina siendo destructivo. Sigue diciendo aquí, mezcla suficiente verdad entretejida con error, y esta es la razón por la cual los hombres son mal encaminados. A fin de reinar y convertirse en un poder, emplean métodos de Satanás para justificar sus propios principios. Se exaltan a sí mismos como hombres de juicio superior y se presentan como representantes de Dios. Si yo comenzara a analizar esta cita, frase por frase, ustedes verían cómo esto se aplica en forma directa a la publicación de este libro. Aceptaron una premisa falsa. Esa premisa falsa los llevó a tener que arreglar las otras cosas en torno para hacerla coincidir con ella. La verdad y el error se entretejieron juntos. Y luego se emplean métodos que no son correctos, que vienen del diablo, para justificar esos principios. O sea, tergiversar, cambiarle un poquito aquí y otro poquito allá. Miren, si yo les leería la introducción a este libro, el mismo que escribió la introducción para este libro dice: tenemos que reconocer que algunas citas fueron manipuladas y que algunas cosas no fueron hechas tan abiertas y tan francamente como debieran ser hechas. Y hubo error de parte de los autores de este libro al colocar ciertas cosas. Aquí mismo se reconoce en la introducción. Y luego dicen, esta es la posición oficial de la iglesia, cuando no es la posición oficial de la iglesia. Se exaltan a sí mismos como hombres de juicio superior y se presentan como los representantes oficiales de Dios. Hermanos, se necesita tan solo un pequeño error para transformar la verdad en mentira. Solamente un pequeño error transforma todo algo que es verdad en mentira. Una vez que el error es insinuado en el cuerpo de verdades, una vez que se mete un poquitito del error dentro de la verdad de Dios, ese error es como un cáncer.
comienza a ramificarse, comienza a regarse y luego causa metástasis y destruye los otros pilares de la fe. Un error introducido en medio de la verdad se expande y afecta a otras áreas. Como ya vimos, aceptamos una premisa y luego tenemos que arreglar las otras para que vayan de acuerdo con eso. Porque la verdad que Dios le dio al pueblo adventista es una cadena perfecta de verdades. Un eslabón va unido al otro eslabón. Pero ¿cuánto se necesita para romper una cadena? ¿Cuántos eslabones hay que romper para que la cadena esté rota? Con un solo eslabón. La cadena puede ser tremenda, poderosa, fuerte. Pero si tiene un eslabón que está débil, de nada sirve la cadena. Usted puede decir, es la cadena más fuerte que yo tengo, la cadena más poderosa. Mira el tamaño de estos eslabones de esta cadena. Mira cuán fuerte es, pero con uno solo de esos eslabones que traiga una falla, se rompió toda la cadena. Y lo mismo pasa con la verdad de Dios. Con un error, con una desviación de la verdad, se arruina la cadena de la verdad y se destruye todo lo demás. Un solo error mina todo lo demás. Y ese error, cuando es enseñado, ocasiona amarga división entre el pueblo de Dios, engendra difamación entre aquellos que se mantienen fieles a los pilares de la fe. Escuchen, eso es Testimonios para los Ministros, página 369 y página 370. ¿Qué sucede? Ahora, si se introduce un error, pero los que defienden la verdad la defienden, entonces dicen, estos son traidores porque están atacando la iglesia. Y se difama a aquel que trata de defender la verdad. Si los líderes aceptan esos errores, la historia testifica que ellos harán esfuerzos inapropiados para forzar a los miembros para que tengan una falsa unidad basada en lealtad hacia los líderes y hacia la iglesia, en vez de tener lealtad hacia la verdad de la Biblia y hacia el espíritu de profecía. Fíjense, eso es exactamente lo que sucede, pero es que están siendo desleales a lo que enseña la iglesia, desleales a los líderes. Para mantener la unidad en la iglesia, entonces tenemos que estar todos unidos en esto. Y algo tan sencillo, ¿por qué hacen tanto lío por algo tan sencillo? Dejen eso si lo que conviene es la unidad. Pero hermanos, ¿puede haber unidad en el error? ¿Puede haber unidad en el error? Escuchen lo que dijo el Señor Jesús. ¿Cuál es el secreto, la clave perfecta para la unidad? San Juan capítulo 17. San Juan, capítulo 17. Todo este capítulo habla de la unidad. ¿Ok? Dice aquí, en el versículo 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados ¿en la qué? En la verdad. En la verdad. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es ¿qué? La verdad. La santificación viene en la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Versículo 19. Yo por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí está hablando de que todos debemos llegar a ser uno en unidad. Pero esa unidad se logra ¿cómo? Santificándolos ¿en qué? En la verdad. Elena de White declaró,
Fundamentos de la Educación Cristiana, página 432. No existe santificación separada de la verdad. There is no sanctification separate from the truth. No puede haber santificación separados de la verdad. Sigue diciendo, ahora, por medio de esfuerzo diligente y abnegado, debemos tratar de andar en el amor de Cristo, en la unidad del Espíritu, por medio de la santificación producida por la verdad. La santificación viene por la verdad. Sin la verdad no hay santificación, y sin santificación no hay unidad, y sin unidad no hay salvación. ¿Se dan cuenta cuán grave es este asunto? Un solo error trae desunión. Pero lo terrible es que los que defienden ese error, en lugar de ver que es el error lo que está causando la división, atacan a los que hablan de que está mal eso y dicen son divisionistas, están causando división en el pueblo de Dios, cuando la división la causa ¿qué? El error. El error es lo que trae división. No puede haber unidad si no hay verdad. Y cuando falta algo a la verdad, nunca va a haber unión. No podemos unirnos en torno a la mentira. La hermana White enfatiza el resultado crucial de aceptar la pura verdad sin contaminación. Ella dice, la unidad es el resultado seguro de la perfección cristiana. Hasta que la perfecta verdad sea establecida en las filas del pueblo remanente de Dios, no podrá haber perfección de carácter del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, los santos de Dios no pueden ser sellados con el sello del Dios vivo si no hay perfección de carácter. Y la perfección de carácter viene como resultado de la verdad. Porque eso es lo que nos lleva a la santificación. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Yo por ellos me santifico a mí mismo para que ellos sean santificados en la verdad. Y la santificación produce perfección, que es lo que va a ser necesario para recibir el sello de Dios. Miren esta cita. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 67. Ninguno de nosotros recibirá jamás el sello de Dios mientras nuestros caracteres tengan una mancha. Nos toca a nosotros remediar los defectos de nuestro carácter, limpiar el templo del alma de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía caerá sobre nosotros, como cayó la lluvia temprana en los discípulos el día de Pentecostés. Para nosotros recibir la lluvia tardía, tenemos que alcanzar la perfección de carácter, pero ¿puede haber perfección si no hay santificación? ¿Y puede haber santificación fuera de la verdad? Y usted dice, bueno, pero ¿por qué es tan importante esto? O sea, si nosotros nos amamos, si defendemos las principales doctrinas, ¿por qué en un puntito en que estamos en desacuerdo tiene que haber desunión? ¿Cómo afectan estas cosas mi santidad? En un momento vamos a ver cómo afecta un error la santidad de mi vida. El apóstol Pablo, en Efesios capítulo 4, él nos habla la necesidad de llegar a la unidad de la fe, que lleva como resultado a la perfección de carácter. Efesios capítulo 4 dice en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina,
por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo